Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, la H, que si suena me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto, y le recuerdo que usted también puede escuchar esta información de manera retroactiva en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en todos lados nos encuentra como Vive Rent, sin duda, pues siempre con temas muy interesantes que usted puede ver de manera retroactiva. Entonces, pues justo Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues vamos a ver este tema que traemos hoy, que son los data centers y este nuevo negocio inmobiliario. Pero fíjense, hablando de este nuevo negocio inmobiliario, pues en la semana pasada lanzamos estas mini bodegas, esta siguiente fase de mini bodegas que estamos abriendo una sucursal cada mes. Estamos abriendo una en mayo, una en junio, una en julio. Vamos a abrir ya Vive Storage USA. Y es que las mini bodegas son el nuevo gran negocio. Los departamentos ya están dejando de ser negocio, regulaciones y por supuesto las rentas generan máximo el 3% de rentabilidad y las mini bodegas están generando por lo menos el 9%, o sea, el triple. Sí, escuchó usted bien, el triple, y lo mejor es que no tiene que hacer nada, puede comprar metros cuadrados desde 460,000 pesos y empezar a recibir rentas a partir del siguiente mes sin tener que hacer nada, pero además con un activo que está creciendo. Hoy somos ya prácticamente el tercer jugador más grande de México, así es de que yo le invito a que conozca más en www.viverrent.com/radio. Vaya por favor a la página, haga una cita y conozca más de estas mini bodegas porque se puede quedar fuera. Hay que anticiparse siempre a esto. Nosotros lo hicimos hace ya algunos años y hoy tenemos pues 7,000 metros cuadrados funcionando, 6 mini bodegas, 6 centros de mini bodegas y como le decía, estamos aperturando uno más. Cada mes llegaremos a más de 12 al cierre, o por lo menos a más de 10 al cierre de 2026. Oigan, socios, pues bueno, hablando de esto de mini bodegas, que repito, para los que quieren entrar a conocer más, www.viverrent.com, ahí haga la cita, o en www.vivestorage.mx. Pero bueno, pues justo algo que se adelanta al mercado son los data centers, ¿no? El nuevo gigante del mercado inmobiliario 2026. Los data centers pues se han convertido en este gigante. Y pues, ¿qué es un data center? Pues todo, como lo hemos dicho siempre, todo lo que gira a nuestro alrededor son bienes raíces, las bodegas, los hospitales, pero hoy ante el crecimiento de la inteligencia artificial, ante el crecimiento de las denominadas nubes, estos espacios que necesitamos pues en diversos programas, en tu propio celular, las grandes empresas y las medianas y las chicas. Nosotros, por ejemplo, en Vive Rent, en Legal Global Consulting, tenemos una nube, tenemos un software que ocupa estos data centers, que son pues prácticamente terrenos o bodegas, espacios especializados con pues infraestructura robusta. Y fíjate, ahora que está el tema de la guerra con Irán y ves justo lo que Irán ha estado bombardeando en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, pues ha ido sobre los data centers de Amazon, ¿no? Y es ahí donde han volteado a ver a México y, a ver, primero, todos los países tienen data centers, obviamente, en todos los lugares hay, pero pues México está volteándose a ver para sustituir a Medio Oriente, porque pues México es un país pacífico, un país cercano a Estados Unidos, un país que obviamente tiene buen clima, que es parte de lo que necesitan estos data centers, pero bueno, pues son oportunidades para invertir y crear estos espacios que seguramente muchos de los que nos están escuchando no lo habían escuchado antes, ¿no? Pero se prevé que los data centers estén redefiniendo propiedades y valor estratégico de propiedades en México, porque pues esta combinación de alta demanda de tecnología, la ubicación, les decía, estratégica que tiene México y esta eficiencia energética en instalaciones, ¿no? Por ejemplo, se necesitan terrenos que tengan grandes extensiones para tener paneles solares, para poder alimentar y no interrumpir el suministro eléctrico, por ejemplo, estos data centers. Pero pues muy interesante este tema, Pablo, Eduardo. Creo que deberíamos, así como vimos el tema de mini bodegas, deberíamos de buscar pues ver dónde podemos
empezar a instalar estos data centers que son realmente un fenómeno, una transformación que viene en la industria inmobiliaria. Y pienso en estos temas que hemos hablado aquí en este programa, socios, donde decimos, oye, ¿qué se va a hacer después con estos estacionamientos, ¿no? Que están dentro de las ciudades, que están mal hechos, que no pueden tener, obviamente, pues departamentos. Habíamos hablado, bueno, pues a lo mejor algún otro tipo de instalación. Y miren, pues aquí está la probable solución. ¿Cómo lo ven, queridos socios? Gusto saludarles. Un saludo, socios. Aquí continuamos en China aprendiendo de lo que está pasando en este mundo tan acelerado de China y en el mundo que vivimos en 2026, pues con todo esto de la inteligencia artificial, pues ya venimos desde que empezó Internet y la revolución informática hasta que hubo en los 90, los centros de datos y sobre todo esto de el procesamiento en la nube, cada vez el software más, porque antes, si recuerdas, Luis, Eduardo, en las empresas había como servidores propios, a veces estaban en las mismas oficinas, luego en otro lado, y cuenta Jeff Bezos de Amazon que una vez visitando una fábrica de cerveza, una destilería o cómo se llaman las de cerveza, en Bélgica, resulta que en el museo tenían un generador de luz antiguo, no sé si de gasolina o cómo era. Y dices que antes, cuando tú querías tener luz en una fábrica, tenías que poner tu propio generador, porque no había luz en el final del siglo XIX. Entonces, poco a poco se fue haciendo una red nacional de luz. Dijo, pues esto mismo es lo que va a pasar con la informática, y parece ser que a Jeff Bezos eso le dio la inspiración para construir lo que ahora se conoce como Amazon Web Services, todo un servicio de datos en el que tú te conectas y ya no tienes que construir esa fábrica de luz, y lo mismo con los datos, ¿no? Con el mundo digital. Bueno, pues esto al final lo que es la expresión en el mundo físico del mundo digital. Hace falta que esta parte que está en la nube pues esté físicamente en algún sitio, y hay estos grandes centros de datos que normalmente buscan lugares donde la energía es barata, ya que los datos y la luz viajan rápido. Da igual un poco donde lo tengas, en principio, pero tienes que ser de un lugar donde tengas energía y un poco de mano de obra. Pero resulta que sí importa dónde están los centros de datos y los nodos. Lo estamos viendo en China, que hay muchos servicios que no están accesibles desde China y nos tenemos que conectar aquí todos los días, Eduardo, en una VPN a otro lugar del mundo, ¿no? Donde nos conectamos a Internet y por ahí salimos. Entonces, trayendo esto a México, que es el tema de hoy de los centros de datos y los bienes raíces en México, y le voy a dejar más a Eduardo el escenario para que nos hable, que él conoce mucho de todo este tema tecnológico. Se está invirtiendo mucho en México, pero sobre todo en Querétaro. Querétaro es como el centro de gravedad poblacional en México, aunque oficialmente está en Aguascalientes, por cierto. O sea, si tú pones un peso en cada, le asignas unos kilos a cada persona que vive en México, hay un centro de gravedad. Y eso está por ahí, por Aguascalientes. Pero entre las tres principales urbes de México, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pues toda esta parte del Bajío está ahí y además tiene población. Ahí se está invirtiendo mucho en centros de datos, y los motivos son, pues obviamente hay que dar servicio a México. Los principales inversionistas son precisamente Amazon, Microsoft y una empresa que se llama CloudHQ. Todas estas tres han anunciado que van a invertir 5.000 millones Amazon, 1.000 millones Microsoft y casi otros 5.000 millones esta de CloudHQ en Querétaro, los tres. La tierra es más barata y cercanía a la Ciudad de México, es un nodo logístico, el clima y el tema de la energía es clave, y ese va a ser una limitación muy grande en México. Y por último, otro de los motivos por los cuales se construyen centros de datos a nivel nacional es algo que se conoce como la soberanía digital, que es un tema muy curioso, pero hay legislación, por ejemplo, en la Unión Europea que prohíbe que los datos los migren fuera de la Unión Europea. O sea, las empresas que dan servicio en Europa tienen que dejar los datos en Europa, y entonces pues los tienes que poner en algún sitio. Pero bueno, pues de todos estos factores va a haber potencial. En minibodegas también podríamos tener cierto procesamiento de datos, no tan gran, mejor backups, ¿no? de discos duros, cosas así. En México, por ejemplo, todo el tema de contabilidad digital, que las empresas pues tienen toda la contabilidad hay un proveedor muy famoso, hay otros proveedores, pero pues te arriesgas a que un día desaparezca la empresa o se cierre ese centro de datos y te quedas sin contabilidad. Podrías tener un backup en una oficina de WeStorage. Adelante, Eduardo. Y por último, me preocupa el tema de la electricidad, o sea, porque en México no da abasto
la capacidad de construcción eléctrica. Entonces tenemos que ir hacia soluciones de energía solar, como estamos viendo aquí en China, y México también es ideal para eso. Así es, Pablo, pues ese es el principal tema de un data center. Necesitas energía constante, confiable, necesitas infraestructura, necesitas seguridad, monitoreo constante, porque justamente es un lugar donde se guarda la información de todo el mundo, ¿no? Los data centers son la piedra angular de la inteligencia artificial, ya lo decía Luis. Y pues eso hace que haya áreas de oportunidad. Muchos países están aprovechando estas áreas de oportunidad y evidentemente cuando encuentras el nicho, pues también hay un efecto inmobiliario porque se vuelve una zona adecuada para data centers. En México ha sido el Bajío, ¿no? Y ya lo decías, Pablo, principalmente Querétaro. Querétaro alberga el 30% de los data centers en México. Pero ese 30% representa el 60% de la capacidad. Entonces, Querétaro es el epicentro, definitivamente, y seguido por ciudades como Guadalajara, Aguascalientes, misma Ciudad de México, Monterrey. Y ya vemos, ¿no? Son eh, lugares urbanos con toda la infraestructura necesaria, con medios de comunicación y también hay ciertos elementos, la construcción de los data centers, sí se han dado cuenta que los construyen casi como búnkers, ¿no? Porque lo más valioso que tenemos hoy en día es la información y ahí se guarda la información de miles de empresas y cada vez más la necesidad de estos espacios, porque paradójicamente siempre hemos pensado que la nube o la inteligencia artificial suceden por ahí en el cielo, ¿no? Y tal vez no estamos tan alejados, ¿no? Genios como Elon Musk sí está preparando el tema de la construcción de data centers en el espacio. Pero para mientras, el resto de los mortales estamos adecuando la Tierra para generar esos espacios de procesamiento que cada vez son más exigentes. Entonces, actualmente también se está convirtiendo en un gran problema porque el gran consumo de electricidad y cómo está creciendo ese consumo de electricidad. Entonces, definitivamente tenemos que encontrar nuevas formas. Creo que ahí hay un gran potencial para toda la humanidad de volvernos más eficientes. Y también considero que el nivel y la capacidad de computación va a crecer de manera muy acelerada. No sé, socios, si ustedes han oído hablar del cómputo atómico, por ejemplo. Este tipo de computadoras que a nivel atómico tienen o están teniendo a nivel experimental la capacidad de procesamiento y que prometen que el nivel de procesamiento va a ser infinitamente mayor, la necesidad de espacio, la necesidad de enfriamiento, un montón de temas de infraestructura se van a reducir y probablemente esa sea la alternativa para seguir creciendo. Pero impresionante y muy emocionado de tener la oportunidad de vivir todas estas etapas de transformación. Creo que el otro día platicábamos, socios, cómo nuestra generación somos muy afortunados porque hemos visto el antes y el después de muchas cosas y si esta promesa del biohacking y esta capacidad para los próximos 5 años, como dice David Sinclair, de incluso revertir el envejecimiento, pues vamos a poder seguir presenciando muchos antes y después de muchas cosas, pero muy, muy emocionante, socios. Ahí también, Eduardo, habría que guardar los datos de uno mismo, ¿no? Si vamos a vivir 150, 200 años, tu historial de Google Drive y sobre todo de ChatGPT y estos
GPTs es parte de uno mismo, ¿no? ¿Dónde guardaremos nuestro yo digital a futuro? No, Eh, y vas a poder hablar con tú mismo, ¿no? Y hacer reflexiones. El otro día escuchaba esta entrevista, no sé si la oyeron con el fundador de Kavak. Y hablaba que muchas decisiones las hacía discutiendo con el sí mismo, pero en diferentes etapas, ¿no? Entonces hablaba con el sí mismo cuando era muy joven, cuando recién entraba, ¿no? El ya experto, y entonces hacía una dualidad de personajes, pero esos diferentes enfoques le permitían tener o visiones más inocentes, pero visiones más frescas o visiones más expertas que lo ayudaban a tener una decisión complementaria. Digo, suena loco, pero con nuestro chat GPT, con todo bueno, chat GPT, toda la información en la nube que hemos generado desde los noventas, pues tenemos mucho background y mucho que discutir en este aprendizaje de vida que hemos ido teniendo. sí, pues todo un tema, ¿no? Este tema el legado digital, y yo creo que saldrá legislación sobre el derecho a que te lo den estas empresas, ¿no? Como esa, no solamente la memoria, sino todo tu razonamiento lógico. Y habrá que ver dónde se deposita, dónde se guarda. Porque el tema, volviendo a las minibodegas, el tema del archivo de la información digital es un tema que preocupa mucho a los historiadores. Por ejemplo, yo cuando estaba en el centro de investigación, que hablaba con algunos historiadores, me decían es que es increíble que podamos leer la correspondencia que hubo entre un jefe romano hace 2000 años y no sé, su tropa o su novia, o la Edad Media, y no podamos leer la correspondencia de hace 10 años, ¿no? Por email, porque o se borró o está en un formato que ya no se puede leer. Entonces, ese tema de preservar parte, claro, no se puede preservar todo el ruido, ¿no? Pero cada vez más una parte de nosotros mismos va a estar ahí en ese ámbito digital. Ya no Pero se pueden bueno, hacer pruebas de carbono a esos documentos de hace siglos, ¿no? Que pues es sí, lo que la humanidad ha buscado preservar y hoy pues tiene que ser a través de estos centros de datos, pero yo por eso insisto, socios, en que tiene que ser un centro de datos autónomo. O sea, imagino un terreno, o a lo mejor si es una bodega, pues con todo el techo de energía, no sé si sea suficiente, que habrá que ver qué cantidad de energía, o un terreno contiguo donde estén los paneles solares para poder alimentar estos centros de datos. No hay que revisar bien cómo funciona. Los que nos están escuchando, pues pidan imágenes a GPT, aprovechando y usen estos centros de almacenamiento, porque toda la memoria, pues caché, como se llama, como le llaman los de tecnología, no toda la memoria que va usando estas plataformas, pues van a estos centros de datos que están ahí en una nube, pero que al final pues, se aterrizan en un lugar, ¿no? En un lugar que al final es bien raíces. Sí, y bueno, hablando de mini bodegas y data centers, al final, si un data center a nivel de rentabilidad y a nivel inmobiliario es un centro, una mini bodega de espacios de información que renta espacios a empresas, a instituciones, y básicamente, una vez que te rentan ahí, el arrendador es prácticamente cautivo, ¿no? La posibilidad de que se cambie a corto plazo es muy baja, ¿no? Y si lo vemos así, pues es una idea muy poderosa y que entendemos bien, ¿no? Es un espacio, son clústeres con energía y procesamiento de datos en donde puedes ir alquilando a personas, empresas e instituciones y que van a ser huéspedes a largo plazo y cuya única, digamos, reto como inversionista de data centers es ir creando más espacios de almacenamiento. Y es exactamente lo que está pasando con el mercado de las mini bodegas, un poco trayéndolo a lo analógico, pero el mercado tiene una demanda infinita, ¿no? La población sigue creciendo, la necesidad de logística sigue creciendo.
Los negocios digitales siguen creciendo, pero los negocios digitales no ocurren en la nube. Al final, un negocio digital tiene que terminar distribuyendo sus artículos analógicamente. Entonces, tener un centro de distribución de última milla, tener un centro donde a cualquier hora puedes llevar tus productos y nosotros lo recibimos y luego los enviamos para la paquetería. Creo que es un valor agregado único, la posibilidad de tener un coworking, la posibilidad de tener una ofibodega. Por eso, de alguna forma, Vivestorage es el nuevo negocio inmobiliario que va a tener una demanda de crecimiento infinito y yo aseguraría que a la par de los data center vamos a ir creciendo Vivestorage. Si hoy quieres invertir en el negocio inmobiliario con más crecimiento en Norteamérica y en México, pues entra a Vivestorage, entra a viverrent.com y entérate de todo lo que está pasando. Envíanos un mensaje que con gusto vamos a atenderte y estamos dando masterclass para ir compartiendo todo esto que vamos aprendiendo con nuestra gran comunidad de Viverrent. Correcto, pues extraordinario. Además, con todo el aprendizaje que hemos tenido aquí en Asia, en esta expo extraordinaria en Guangzhou, que ya estaremos platicando en los próximos programas, lo que han vivido por allá Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, buscando precisamente acelerar nuestro negocio Vivestorage, que pues es increíble que ya hay, por ejemplo, mini bodegas prefabricadas, ¿no? Y que se pueden construir en forma de Lego. Esto ya pasó en Latinoamérica, ya pasó en Estados Unidos y esperamos ser los primeros que lo hagan también en México. Vamos a estar abriendo centros de mini bodegas muy frecuentemente y usted puede ser parte de esto. Pues ya lo decíamos, invirtiendo desde 460,000 pesos y comprando 12 metros cuadrados y por supuesto esta inversión le empieza a generar rentas inmediatamente. Así es de que haga una cita, conozca más, véngase a conocer las mini bodegas para que conozca esta maravilla de la ingeniería inmobiliaria, pero también de la ingeniería financiera, porque dentro de una bodega hay miles de metros cuadrados rentables y usted puede ser parte de esto sin inquilinos que no pagan, sin leyes que buscan que no haya gentrificación, sin pues mucho mantenimiento. Realmente el mantenimiento es muy bajo. Conozca cómo opera, venga por lo menos a revisar, a visitar un centro de mini bodegas, haga la cita, es gratis y puede usted ganar mucho. www.viverrent.com, así entre a la página y ahí haga la cita, www.viverrent.com/cita, o pregúntenos en todas las redes sociales, nos encuentra como Viverrent. Si quiere escribirnos aquí a los mosqueteros de las rentas, le contestamos con mucho gusto. Eduardo Aguilera le contesta en Facebook, Instagram como eduardo.viverrent. Así lo encuentra en todos lados. Al maestro de las rentas, a Pablo, lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube también, Pablo Maestro de las Rentas. Ya su servidor igualmente me encuentra en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y bueno, pues le repito la página web para que no deje pasar esta oportunidad, www.viverrent.com. Y recordarle, bueno, pues que estamos por cumplir 10 años ya al aire a través de esta frecuencia del Heraldo Radio y en los últimos meses posicionados como el segundo programa más escuchado en este horario. Muchas gracias por el favor su atención. Coméntenos, por favor, en redes sociales, en Spotify, síganos en todas las plataformas digitales. Gracias, Pablo Mateos, gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio, vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.